Hola, bienvenidos. Hablemos hoy del tema de resistencia de materiales que viene siendo módulo de elasticidad. ¿Qué es el módulo de elasticidad? El módulo de elasticidad es un tipo de constante elástica, es decir, la constante que varía entre lo que es el esfuerzo y la deformación. El esfuerzo es proporcional a la deformación según la ley de Hooke, como lo podemos ver en este ejemplo, donde tenemos que esta recta está desde el origen. En lo que es el eje vertical tenemos lo que son los esfuerzos y en el eje horizontal es lo que son las deformaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más esfuerzo coloco a un elemento, va a haber una deformación. De los materiales de construcción que utilizamos regularmente, el que tiene mayor elasticidad hasta ahora es el acero. El acero estructural, si se fijan en esta recta, tiene muy poca deformación y aguanta mucho esfuerzo dentro de ese rango elástico en donde aplicamos un esfuerzo y puede volver a su forma original cuando quito ese esfuerzo. Le sigue el aluminio, donde ya soporta menos esfuerzo que el acero y que su deformación ya empieza a ser mayor. Y siguen los concretos que aguantan menos elasticidad porque su rango elástico es muy amplio. La deformación en este punto se va haciendo más amplio y soporta menos esfuerzo que los otros materiales anteriores. Y por último estaría la madera, que es la que menos soporta esfuerzos en comparación con los otros materiales de construcción. Si lo pensamos de esta manera, el concreto pues no tiene un rango elástico tan amplio porque tiene muchas deformaciones, pero en concreto siempre estamos utilizando concreto armado para que las propiedades que tiene el acero junto con el concreto lo hagan un material mucho más elástico. Y recordamos que el módulo de elasticidad se representa con una E mayúscula, el cual es igual al esfuerzo sobre la deformación, que es la pendiente de esta recta que está aquí. Como ejemplos de lo que es el módulo de elasticidad, lo manejamos principalmente en las unidades de kilogramos sobre centímetro cuadrado, y aquí podemos ver algunos elementos que nos están dando la fuente, en la que los que tienen menor módulo de elasticidad son la mampostería, como lo son tabiques, morteros, cementos. Las maderas se clasifican en dos, las blandas y las duras. Las blandas, su módulo de elasticidad va entre 90.000 y 110.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, mientras que las duras va desde 100.000 a 225.000. Ahora, esta fuente es de un libro de Gloria Díez, que es de Argentina, me parece. Entonces, lo llama hormigones, pero bueno, nosotros sabemos que le llamamos concreto. Y en esta parte de aquí se maneja que es variable entre 140.000 y 350.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los concretos, su módulo de elasticidad hay que calcularlo. Entonces, esto se calcula. ¿Por qué? Porque depende de la región en la que lo estemos fabricando. El acero cumple ciertas normas a nivel internacional, donde ya sabemos, por ejemplo, que aquí está marcado, que cualquier acero que compremos va a tener un módulo de elasticidad de 2.100.000, que como vimos en la gráfica anterior es el que tiene el módulo más alto. Pero el concreto, ese depende de la región. ¿Por qué depende de la región? Porque el concreto está elaborado con materiales que son grava, arena, cemento y agua. El cemento sí tiene ciertas calidades, ciertos estándares revisados siempre, pero la arena y la grava depende de en qué región estoy para saber de dónde estoy tomando el banco de material. Entonces, como eso varía por región y del tipo de agregado grueso que es la grava, qué tipo de grava vamos a utilizar, ese se va a tener que calcular. Entonces, llegamos a la parte en donde preguntamos, pues, ¿cómo voy a calcular ese módulo de elasticidad del concreto aquí en México? Para México tenemos lo que son las normas técnicas complementarias del reglamento del Distrito Federal, que se publicó el 15 de diciembre del 2017, el cual pueden descargar en la página oficial del gobierno, que es totalmente gratuito, en donde se explican todas las normas que viene siendo para diseño arquitectónico, concreto, acero, mampostería, cimentaciones, acciones y criterios de diseño y madera. El que vamos a revisar ahorita
es el reglamento de concreto. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo voy a calcular el módulo de elasticidad de dicho material. Revisando las normas técnicas complementarias, en la página 16, en el punto 1.5.1.2 del reglamento, nos habla primero de que tenemos varias clases de concreto. Entonces, primero, el reglamento nos dice que hay clase 1 y clase 2. Entonces, para empezar, está clasificando a los concretos con dos clases. ¿Cuál es la diferencia entre clase 1 y clase 2? Lo podemos revisar en este apartado 1.5.1.2, en donde nos habla de la resistencia. Una resistencia a compresión. La resistencia a compresión la vamos a nombrar, de acuerdo a lo que dice el reglamento, por el F'C. ¿Qué es el F'C? Esta resistencia. ¿Cuánto va a soportar? ¿Cuántos kilogramos aguantan en una sección por centímetro cuadrado? O sea, lo estamos viendo como el esfuerzo que va a soportar el concreto. Entonces, dependiendo de cómo tú mandes pedir el concreto, porque ustedes lo pueden fabricar en obra o lo pueden mandar pedir de una premezclado, tú tienes que solicitar una resistencia. Entonces, de acuerdo a este punto, lo que tenemos es que el clase 1 va a ser todos aquellos concretos que su resistencia, es decir, F'C, sea menor o igual que 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta resistencia de 250 hacia arriba es la que nombramos entonces como clase 1. Es el concreto que tiene una resistencia mayor a esto. Y el concreto clase 2 nos dice el reglamento que su resistencia, su F'C, es mayor o igual que 200, pero menor que 250. La mínima como tal son 200 para que sea un concreto de resistencia para elementos estructurales como columnas, colar una cimentación, colar una losa en general. Entonces, clase 2 es de entre 200 y 249, podríamos decirlo, y el otro es de 250 hacia arriba. Ya que identificamos cuáles son las clases de concretos, entonces sí, el reglamento nos va a decir. Tú tienes lo que es el apartado 1.5.1.4, donde nos habla del módulo de elasticidad. Ese módulo de elasticidad, el reglamento nos solicita que lo calculemos con base a la resistencia y al tipo de concreto. Entonces, vamos a tener para clase 1, el módulo de elasticidad se va a calcular de dos variantes. Primero, cuando nuestro concreto clase 1 tiene un agregado grueso calizo, es decir, que la grava proviene de material calizo, el módulo de elasticidad va a ser igual a 14.000, que multiplica a la raíz cuadrada de Cf'. Por eso dijimos que la resistencia es lo importante. Pero si el agregado es basáltico, es basalto, es decir, que la grava que tenemos es esta grava grisácea. La primera es esta grava blanca porque tiene cal, que está a lo mejor en la zona sureste de México o en el sur. Y, por ejemplo, la grava que vemos más grisácea, que es el basalto, que ya vemos un concreto más oscuro, es la que podríamos ver, por ejemplo, en regiones centrales de México. Y aquí el módulo de elasticidad se va a calcular en 11.000, que multiplica a la raíz cuadrada de esa resistencia. ¿Quién propone esta resistencia? El estructurista. Ustedes deben de proponer esa resistencia. Hay varias recomendaciones en las que te dicen que se recomienda un concreto 200 a la mejor para algunas traves, para cadenas, para algunas losas. A veces se recomienda más el de 250, pero varía entre 200 y 250 por lo general, lo que es muy común en obra. Eso fue para clase 1. Para lo que es clase 2, cuando tenemos entre 200 y 250 el F'C, el módulo de elasticidad simplemente se va a calcular multiplicando lo que son 8.000 por la raíz cuadrada de F'C. Entonces, ¿cómo calculo este módulo de elasticidad? Primero, tengo que definir qué clase de concreto voy a tener. Entonces, número 1, ¿cuál es la F'C, la resistencia a compresión de mi concreto?
Ya que lo defino, número 2, ¿qué clases? Ok, si yo defino que es un concreto de 250, es clase 1. Número 3, ¿qué tipo de agregado grueso le voy a colocar? Va a ser un agregado calizo, si estoy en cierta región costera, o si estoy más en el centro es un agregado de basalto. Entonces tengo que revisar cuál para obtener clase 1 o clase 2. Y número 4, pues es calcular el módulo de elasticidad. Si se fijan, lo que es el módulo de elasticidad en concreto es dependiendo de la región en la que esté, dependiendo de cómo lo estoy proponiendo en obra. Es decir, en esta parte, aunque parece que estamos hablando solamente de cálculo, va muy de la mano con las necesidades de obra, con el costo que queramos implementar, porque a mayor resistencia aumenta el costo del concreto, si lo voy a pedir premezclado, si lo voy a hacer en obra. Depende mucho de varias condiciones del contexto en el que estoy construyendo. Entonces, con base a esas decisiones que ustedes hagan, ya decidirán cuál de estas fórmulas es la que van a utilizar. Las más utilizadas en la región en la que estamos, por ejemplo, en la zona centro de México, en León, Guanajuato, estamos hablando de que si es clase 1, vamos a estar trabajando con la segunda fórmula, que es para basalto. Y para el concreto clase 2, pues en esa no hay pierde porque nada más hay una fórmula. Así es como se calcula el módulo de elasticidad con base a las normas técnicas complementarias que desprende el reglamento de construcción del Distrito Federal del 15 de diciembre del 2017. Los apartados están en la parte de concreto nada más. Viene en la página 17 y la página 16. 17 viene lo que es el módulo de elasticidad y los tipos de resistencias, y la clasificación viene en lo que es la página 16. Ustedes pueden revisar del reglamento y con eso hacer el cálculo del módulo de elasticidad. Eso sería todo por hoy. Les agradezco su atención. Nos vemos luego.